El humor es una característica propia del ser humano. Es algo que nos ayuda a hacer nuestra vida mucho más agradable. Algunos escritos filosóficos han llegado a incluir meditaciones sobre este asunto, como por ejemplo la poética de Aristóteles. Pero es extraño que una peculiaridad tan humana haya sido un tema algo olvidado por los pensadores e incluso menospreciado. El humor, la risa, la carcajada, son algo tan necesario para el hombre que incluso nuestro calendario dedica un día al año para hacernos bromas. Hoy se conocen los múltiples beneficios de la risa. Relaja el organismo. Es estupendo para la función del corazón, favorece la oxigenación y el sistema inmunológico e incluso permite la liberación de endorfinas, que tienen un efecto analgésico en nuestro cuerpo. Las cosquillas, por ejemplo, son una deliciosa fuente de risas y lo mejor de todo es que se trata de una de las pocas cosas que nos aporta un sano placer totalmente gratuito y contagioso. Por esta razón, el humor ha recorrido la historia y las sociedades humanas desde la antigüedad. Son sobradamente conocidas las comedias del mundo clásico o los poemas satíricos, pero también hay muestras comunes a todas las civilizaciones de un humor cotidiano y menos elaborado. Nos referimos a los chistes. El chiste más antiguo del que tenemos noticias documentadas apareció en una tablilla de la civilización sumeria, fechada en torno al año 1900 a.C. A los curiosos les diremos que se trataba de humor escatológico relacionado con la flatulencia. Otro de los temas recurrentes para hacer chistes han sido los tópicos. Relacionado a esta temática, hay un antiguo chiste sobre la forma de vida de los españoles y la pronunciación del latín. Aquella broma tenía cientos de variantes, pero pasó al imaginario colectivo con la siguiente versión: Beat Hispani, quibus, libere, iubere es, lo que se puede traducir como dichosos los hispanos, para los que beber es vivir. Esta frase era una ingeniosa manera de relacionar el gusto por la fiesta de los hispanos con la deficiente dicción del latín clásico, pues pronunciaban del mismo modo la B, que era un sonido labial oclusivo, y la V, cuyo sonido era como el de la U. Desde que se inaugurase la era pospandemia, el Gobierno de España ha tratado de echar balones fuera a su responsabilidad. Las ineptitudes y algo más de Sánchez y sus mariachis se cuentan a miles, y lo peor es la falta de autocrítica y no enmendar los errores cometidos en el año 1 de la epidemia. La cosa comenzó comparando al COVID con una gripecilla en una ofensiva negacionista compuesta por los medios de comunicación, periodistas y tertulianos de cuota, atentos a las directrices marcadas desde un gobierno que estaba loco por llenar las plazas en su onomástica más querida, la del 8M. Por eso las televisiones amigas daban la prédica de que el machismo mataba más que el coronavirus. Su ceguera irracional, basada en el sectarismo ideológico, ya se había mostrado cuando se le instó a que se cerrasen fronteras a viajeros chinos e italianos, y Sánchez respondía por su Twitter que las personas no son un virus, la xenofobia sí. A lo largo de estos meses, los puertos, aeropuertos y fronteras terrestres han seguido abiertas sin ningún tipo de vigilancia estricta a la entrada de posibles personas infectadas. Hoy la cosa sigue igual. Cuando, por ejemplo, se permite la entrada sin más requerimiento a los vacunados, lo que no significa que puedan portar el virus y evidentemente contagiarlo. Tampoco se protegieron debidamente a las personas de riesgo, y menos aún a los ancianos, hasta que la mortandad en las residencias fue terriblemente tercermundista. Como tercermundista fue ver a nuestros sanitarios disfrazados de bolsa de basura para evitar contagios, que fueron múltiples en este gremio que trataba en primera línea la enfermedad, sin medios y colapsados. Pero si hablamos de gremio, la irracionalidad y malicia de los inútiles suele volcarse contra un determinado sector y presentarlo como el culpable de las infecciones para aplacar la ira de las masas. Si este papel durante las pestes medievales le tocó jugarlo a minorías religiosas, en España el dedo inquisidor del gobierno señaló a la hostelería. De manera que el sector que antes de 2020 generaba el 6% del total del Producto Interior Bruto, compuesto por unos 300.000 negocios que creaban una ingente masa laboral, era sacrificado para salvar a un gobierno desquiciado. Tragaron con toques de queda arbitrarios, se amoldaron e invirtieron el dinero que no tenían para acomodarse a los aforos y reglas mareantes que le exigían.
Cumplieron, hicieron cualquier cosa para mantener un negocio, muchas veces de generaciones, para finalmente cerrar y aparecer como culpables de las muertes que se estaban produciendo. Y en esto llegaron las elecciones madrileñas, y Ayuso salió bajo palio en defensa de sus hosteleros. Encontró un filón y lo explotó hasta la extenuación, contra los que le llamaban tabernarias. Hoy, para las familias que viven, como el chiste clásico de los españoles que bebemos, no es un tema que para nada haga gracia, que su trabajo haya sido utilizado como cabeza de turco o como arma arrojadiza. No es, desde luego, un ingenioso chiste de hispanos borrachos. Muy buenas tardes, esto es El Mundo a las 8 y de nuevo estamos un miércoles más con Tomás Pérez, que nos acompaña al micrófono. Buenas tardes. Y gracias por estar aquí una tarde más con nosotros. Gracias. Y bueno, hoy contamos, vamos a cambiar un poco la temática del programa, porque siempre hablamos al principio un poco comentamos noticias generales, pero bueno, hoy, dado al invitado que tenemos, pues vamos a hacer el programa entero con él. Tenemos aquí a Antonio Angulo, delegado, si no me equivoco, de la Asociación de Trabajadores Autónomos de Andalucía en la provincia de Jaén, ¿no? ¿Es correcto? Efectivamente. Buenas tardes. Buenas tardes y bueno, gracias por aceptar nuestra invitación. A vosotros por invitarme. Y nada, bueno, aquí empezamos... Hoy vamos a empezar directamente con nuestro invitado porque lo merece, además los autónomos lo merecen, su representatividad, son héroes, esas personas que no se ponen enfermos nunca. Y yo creo que debíamos empezar sabiendo, mira, yo tengo un primo que empezó en una empresa y sabiamente hicieron una cosa, que fue enseñarle cuáles eran todos los puestos de trabajo, lo que hacía cada puesto de trabajo. Porque lo lógico muchas veces, lo lógico no, lo que no debería ser lógico, pero lo que se suele hacer es que los trabajadores suelen decir, mira este tío que va todo el día con el teléfono, que se rasca las narices y tal. No, esa persona del teléfono tiene tales responsabilidades, tú tienes tales, y todos conocían esa empresa. Entonces, hay personas que son funcionarias y otros que trabajan para empresas y que desconocen lo que es un autónomo. Sería bueno que nos contaras qué es un autónomo, cuáles son sus deberes y cuáles son sus obligaciones y cuáles son después los derechos que tiene. Perfecto, Tomás. Pues, a ver, comentarte. El autónomo, por definición, o la persona autónoma, por definición, es aquella persona que gestiona su propio trabajo. Y gestionando su propio trabajo intenta hacer crecer su negocio como para asumir la responsabilidad de contratar a más personas y que esas personas pues bueno, puedan tener una vida, puedan tener una certidumbre, puedan tener un salario con el que vivir, con el que llevar a su familia y a sus casas. Como bien decía, la importancia de conocer las funciones de cada uno. Es decir, una empresa no es solo una persona que tiene un teléfono y que está todo el día paseándose por las instalaciones. Ese no es el autónomo. Tenemos el autónomo desde el que él asume su propio trabajo manual, es decir, pongamos un fontanero, una fontanera, un electricista, una pintora, en fin, en definitiva, pues toda persona que asume su propio trabajo, pero en el momento que contrata y cuando contrata, adquiere unas responsabilidades en las que tú bien acabas de mencionar, tienes que dirigir, organizar y vigilar que se cumpla toda la normativa, que esa persona llegue a su casa sana y salva, que tengan seguridad en el trabajo. Todo eso conlleva un tiempo que a lo mejor te quita de funciones puramente laborales y tienes que aprender a gestionar tu empresa. Y ahí es donde existe uno de los problemas. Cuando una persona autónoma crece demasiado sin tener, no digo conocimientos muy específicos, pero sin tener una visión global de lo que supone una empresa, el problema viene que esa falta de formación muchas veces es cuando se come al autónomo o a la autónoma, cuando no pueden hacer frente de sus negocios. ¿Por qué? Porque le vienen sanciones por no cumplir normativas que debería de conocer o que no ha podido conocer porque se ha estado dedicando a su trabajo, porque a lo mejor se le escapa la gestión pues, bueno, administrativa de las manos. Entonces, es muy importante, como tú bien dices, que cada trabajador y cada punto, y bueno, pues en este caso cada rueda de la empresa conozca o por lo menos tenga conciencia del trabajo del otro, porque es la única manera posible de que una empresa pequeña, ya sea de carácter familiar o como amigos, puedan crecer y pueda funcionar. Sí, pero respondiendo a mi pregunta, ¿qué, aparte del autónomo, cuáles son sus derechos y cuáles son sus deberes? Me refiero hacia la administración. A ver,
Frente a la administración, bueno, deberes En temas fiscales, etcétera, para que sepan en cuáles son vuestras condiciones, que no son las que tiene una persona que trabaja por en cuenta ajena. en una empresa por cuenta ajena. Perfecto. Pues fíjate, las obligaciones que tiene una persona autónoma en el momento que se da de alta, lo primero es que yo llego a Hacienda y le digo, bueno, quiero tener una empresa, quiero dar de alta una empresa. En este caso ya tengo que entregar la declaración censal, que es un modelo muy conocido, el 036 o 37, y ese trámite es el inicio. Luego tengo unas tributaciones, unos impuestos, que es, en este caso, el más común, el IRPF, que se tiene que pagar, que va en base a los beneficios que voy obteniendo a lo largo del año, ¿no? Se paga de forma fraccionada durante 3 meses y a final de año pues se regulariza en mi declaración de la renta. Y bueno, luego soy recaudador de ese impuesto que se llama, que es el IVA. Famoso IVA. Exactamente. Cuando esto sí es cierto que muchas veces las personas autónomas, y lo digo porque mi familia lo hemos vivido así, me costaba mucho trabajo explicar el mecanismo del IVA, porque siempre es que tengo que pagar mucho IVA. Ya, ¿no? esto le afecta a mi padre, que es autónomo, sé de lo que habla, sí. Exacto. Muchas veces cuesta trabajo, ¿no? Que entiendan que a ellos ese dinero no le entra por mero ingreso, sino que es que realmente se lo está cogiendo al cliente final para dárselo a Hacienda, que luego tú, como cliente final, en este caso como autónomo también paga IVA, entonces se te puede descontar. Y habrá veces lo positivo, lo bueno, a pesar de lo que pueda parecer, es que pague IVA. Claro, porque quieres venta, es decir, tienes negocio. Aunque nos quejemos mucho también en ese sentido. Pero eso es en la parte tributaria. Pero en seguridad social, y aquí es muy importante por los efectos, pues en este caso por la protección que genera esas cotizantes de la seguridad social, sobre todo en época de pandemia. En la seguridad social, a ver, es cierto, como bien dices, Tomás, que te dan tu dificultad de ponerte malo, pero más que nada es porque de ti dependen los clientes, de ti depende que el trabajo entre en la empresa. Pero sí es cierto que cuando yo cotizo, y ahí es muy importante, la cuota sí que es como un seguro, sí que me cubre una serie de contingencias que llamamos, es decir, una serie de situaciones inesperadas que me van a venir, como puede ser incapacidades temporales, es decir, una baja médica, como puede ser por accidente laboral, enfermedad profesional. Y desde 2019 sí que la cotización es obligatoria para cese de actividad. Y quiero hacer especial hincapié, si me permites, por tiempo, a lo mejor. Sí, no, perfecto. Hacer especial hincapié en esta prestación porque ha sido como un poco la muleta y el soporte de muchos de los negocios y muchas de las personas autónomas que ahora mismo están pasando una difícil situación. No es suficiente, debería de ser más, pero es cierto que mitiga un poco. El cese de actividad viene siendo obligatorio cotizarlo desde 2019 y era voluntario desde 2010. ¿Qué es lo que ocurre? Si no hubiésemos cotizado por ese cese de actividad, los autónomos ahora no tendrían esa prestación que cubre la suspensión temporal. Nosotros desde ATA sí es cierto que en marzo luchamos mucho porque se incluyesen el máximo número de autónomos en estas prestaciones. Autónomos de temporada, por ejemplo, situación de suspensión de actividad o incluso aquellos cotizantes que tenían caída de ingresos, que en un principio, en la primera, que era prestación extraordinaria por el estado de alarma, era con una caída de un 70%. Luego hemos ido ya rebajando esas caídas a un 50% de los ingresos, según unos tiempos. Intentamos que entren los máximos posibles. Somos conscientes de que conforme vaya pasando el tiempo, habrá situaciones por mera cotización que irán quedando fuera. Pero la idea es que desde ATA que no se quede ningún autónomo sin proteger, o por lo menos el mayor número posible. Y es una lucha bastante incesante. Llevamos varias prórrogas de este cese de actividad extraordinario. Entonces, intentamos llegar lo más lejos posible. Pero bueno. Bueno, a ver cómo se presenta el futuro, porque en verdad es que ahora hay mucha inestabilidad porque tampoco se sabe qué va a pasar mañana, que ese es un poco también el tema. Claro, por eso mismo, porque nosotros, la pauta que tenemos y entendemos es que lo primero de todo, vacunación, inmunidad de rebaño, recuperación, y después de la recuperación, y tal y como está el sistema ahora, hasta que no nos recuperemos, comenzar en cuanto nos recuperemos la negociación.
una negociación donde veamos en qué ha fallado el sistema y podamos corregirlo, porque efectivamente los autónomos, hay muchos autónomos que se han quedado fuera de diferentes prestaciones y han tenido que suplir este tiempo con los fondos propios. De hecho, ahora mismo están entrando una serie de ayudas directas o van a entrar a través de la autonomía y parece ser que se quedan fuera las personas que están a corriente de pagos a proveedores y que no tienen ningún tipo de deuda, pero eso no significa tampoco que lo estén pasando mal. Están cumpliendo con sus trabajadores, precisamente con la gente que les surte sus necesidades y también al corriente de seguridad social. Entonces, estas personas también lo están pasando mal y están cumpliendo. O sea, que no lleguen esas ayudas que supone, o si lo tenéis en cuenta. Lo tenemos muy en cuenta y tenemos este aspecto lo tenemos muy presente. Es cierto que estas ayudas directas en principio vienen para cubrir los gastos desde el 1 de marzo a 31 de mayo, del 1 de marzo de 2020 a 31 de mayo de 2021. De hecho, el extracto de la convocatoria de esta ayuda, hoy estamos a día 16, ¿no? No, perdón, hoy estamos a día 17. Sí. 16. Ay, 16, sí. 16, sí. 16, ¿no? De hecho, hoy entran en vigor las de Andalucía, hay autonomías que las tienen en vigor, hay otras que no. Y lleva razón, es cierto que es para cubrir deuda que se ha generado durante el 2020 y 2021. ¿Esto qué quiere decir? La persona que está hoy a corriente de pago se queda fuera de la ayuda. Tenemos que mirar el extracto de convocatoria detenidamente. De hecho, comentarte que el viernes nosotros tenemos un webinar precisamente desde ATA para toda Andalucía explicando esta ayuda, las ayudas directas del Gobierno. Y es cierto que, a ver, lo que te piden normalmente, lo que te piden es que se justifique el gasto que has tenido en ese periodo. ¿Qué ocurre con esto? Efectivamente, esta duda la hemos trasladado ya a instancias de la Consejería para que nos puedan contestar con la mayor brevedad posible, porque también tenemos esa duda de qué va a pasar. No se va a premiar de alguna manera al que ha cumplido, claro, porque es cierto que siempre tenemos en mente la persona que tiene la deuda vigente está peor. No tiene por qué. Efectivamente no tiene por qué. Entonces, a ver de qué manera se pueden proponer medidas y articular que esa gente no se quede fuera, o por lo menos que tenga un balón de oxígeno. Y hablando también de ayudas, ahora van a llegar a esos fondos europeos de los que tanto cacarea el Gobierno, y ¿pensáis que van a llegar realmente a los autónomos, que son los generadores reales de trabajo en España, o al final se va a quedar entre las uñas del IBEX 35? A ver, en este caso el criterio que marca la Unión Europea, que ha marcado la Unión Europea, ha sido que llegue a pymes y micropymes, y bueno, y entendiéndose micropyme como trabajador autónomo. ¿Qué ocurre? A ver, yo en este caso, siendo sensible con todas las partes, es cierto que el autónomo y las pymes son los mayores generadores de empleo en todos los territorios. Pero sí está indicado que lleguen a ellos. Es decir, ¿por qué? Porque se trata de fortalecer el tejido empresarial desde su base, que es el autónomo y la pyme, para que la gran empresa también pueda funcionar. Ojo, también, y con esto, a ver, soy sensible o somos sensibles también a que las grandes empresas, pues bueno, esto es una pandemia que ha venido a por todo. Es decir, que no discrimina a nadie, que las grandes empresas también han tenido problemas y también tienen una bolsa de empleo que ellos generan muy importante. Es decir, no tenemos que, en este caso no rivalizamos con ellos en ese sentido, pero sí es cierto que lo que le pedimos a las administraciones públicas es que sean sensibles con los autónomos, es decir, con los mayores generadores de empleo, que sean sensibles y que ellos destinen el mayor número de fondos a nosotros y con las menos trabas posibles, por supuesto. Claro, es que el problema es que si una gran empresa cierra, son muchas personas de golpe a la calle, y si cierra un autónomo es una, pero claro, lo has dicho, mayor generador de empleo. Si cierra uno no se nota, pero si cierran 10.000 puede ser peor que cierre una grande. También a veces un poco problemático las eso grandes también. empresas no generan
un empleo No, pero de bueno, calidad como tanto lo hacen que lo que hacen es básicamente darle de trabajo a familias, digamos, en muchas ocasiones y yo qué sé, en muchos casos, sí. Es que depende. El problema de las grandes empresas es que la gente lo percibe Yo estaba peor. hablando del IBEX 35 y el Bueno, IBEX eso es distinto. 35 siempre se lleva una gran tajada Pero bueno, del es que dinero que reparte pero el IBEX 35 son grandes los empresas. gobiernos, sí, ¿no? Por eso he preguntado precisamente por el IBEX 35, Por no eso, por grandes claro. empresas, que hay grandes empresarios muchas veces detrás de esas grandes empresas. El IBEX 35 es otra historia. Por eso he dicho precisamente claro, eso. nosotros nuestro cometido y te puedo asegurar que es que llevamos desde marzo, de hecho, yo desde aquí, si me permitís, pues bueno, quiero reconocer el trabajo de mis compañeros porque hemos tenido jornadas maratonianas y te puedo asegurar de verdad que estamos a pecho descubierto en defensa del autónomo, pero más que nada por eso mismo, para que nos llegue lo máximo posible, para que no se nos pierda el discurso. Bueno, ahora llegan los fondos estructurales, hacemos esto por aquí, y que luego al autónomo no le llegue. No, nosotros tenemos un cometido muy, muy claro. Tenemos que fortalecer los tejidos empresariales y productivos de todas las zonas, es decir, generar convergencia. ¿Por qué? Porque es la única manera de que volvamos a reactivarnos lo antes posible. Si focalizamos los crecimientos, o bien por territorio, o los focalizamos por tipo de empresa, o por tamaño de empresa, no va a haber recuperación. La recuperación tiene que ir de la mano de todos. Es decir, no me vale que tenga yo un tejido empresarial pequeño, fuerte, que sí, pero que no tenga también un tejido, en grandes empresas que vayan nutriéndose de ese trabajo, porque también son generadoras de trabajo o de prestación de servicios de esos autónomos. Y tampoco me sirve de nada tener una empresa muy fuerte, grande, muy fuerte, y no tener un tejido empresarial pequeño que dote a esas empresas de servicios, porque al final no vale para nada. La cuestión está que nosotros lo que queremos es que llegue el dinero de la ayuda en todo momento al mayor número de autónomos posible, porque es que es la única manera de que las ciudades grandes, pequeñas y medianas puedan recuperarse. Es decir, que no se genere una recuperación por escala de tamaño de ciudades o de tipos de personalidades jurídicas, sino que todos vayamos un poco de la mano, si no es que no va a haber manera, creo yo. Bueno, si no, por preguntar... Pregúntale porque me lío. Es verdad. Bueno, aquí, en plan, ¿desde ATA se ha solicitado por algún tipo de medida, por ejemplo? Porque, bueno, hablando de que ahora que está la cosa complicada, siempre ha sido un problema, pero claro, cuando las cosas van mal es peor todavía. Con la venta callejera no de productos que son ilegales, que al fin y al cabo no pagan impuestos. Bueno, no solo que no paguen impuestos el producto, sino que no pagan la utilización del suelo, no pagan una serie de cosas que el autónomo sí que se le exige. ¿Desde ATA se ha solicitado algún tipo de medida para esto? De hecho, nosotros, y te comento, es un tema muy solicitado, en este caso ATA, que es el tema de la economía sumergida, ¿no? Y tal. Nosotros no hay ni una sola declaración desde ATA, desde ningún integrante de ATA, que nos apelemos a que no debe existir economía sumergida, a luchar contra la economía sumergida y a luchar contra la competencia desleal. Es decir, ¿por qué? Porque efectivamente nosotros partimos de la base de que hay que cumplir la legalidad y de que todos tenemos que marcar las mismas reglas de juego. Es decir, no vale que un autónomo esté de forma autorizada y regulada en un establecimiento pagando impuestos, como bien dices, y que tú pues tengas una serie de gastos para poder mantener tu negocio y otra persona no entre en esa misma regla de juego porque te está haciendo, en definitiva te está perjudicando, pero no perjudica a un autónomo, sino que perjudica a un sector entero de una ciudad completa. ¿Qué ocurre? Hay que mirar números, pero efectivamente la cantidad de economía sumergida que se generan en unos territorios y en otros. Pero efectivamente nosotros nunca ni justificamos ni defendemos cualquier cosa que no sea el cumplimiento de la normativa. Es decir, productos autorizados, productos legales y sobre todo que
que pues, en este caso que se cumpla incluso con la propiedad intelectual de esos productos. Es decir, si Ahora, yo... ahora que saca el tema este de propiedad intelectual, te iba a hacer esa pregunta. Tengo aquí unos datos interesantes. Mira, en España las mafias de falsificación generan unas pérdidas en torno a los 8.800 millones. De eso se desprenden que unas 98.500 son puestos de trabajo, entre directos e indirectos, y pues eso, ¿ha solicitado ATA alguna vez a la Administración algún tipo de medida contra la inacción punitiva? Podemos ver todos los días, cuando pasamos por donde están el edificio de sindicatos, el mejor puesto que hay en toda la ciudad de Jaén, que es precisamente de eso, personas que están trabajándole a unas mafias. O sea, todo lo que conlleva eso, ni pago de alquiler, no pagan IBI, no pagan impuestos sobre el valor añadido, no pagan absolutamente nada. Y están ante los ojos de todo el mundo. Sí, nos puede dar mucha pena, mucha lo que sea, pero es ilegal. Todo, o sea, todo lo que están haciendo, de personas que están aquí ilegalmente hasta productos que son ilegales, y lo que estamos diciendo son 8.800 millones de pérdidas y 98.500 puestos de trabajo que se pierden aquí en España. Claro, a ver, nosotros siempre, tanto medidas como propuestas, como difusión o promoción del trabajo autónomo y del negocio, lo hacemos en base a esa legalidad. Es decir, no, es que no se tiene ni que entender que tengamos que apelar. Es que eso es que hay un sistema, hay un código penal, hay un código mercantil, hay un código civil y se tiene que cumplir. Y hay una normativa que se tiene que cumplir. Entonces, nosotros desde ATA en ningún momento ni fomentamos ni estamos de acuerdo con ese tipo de prácticas. Siempre defenderemos lo que es que un autónomo se establezca legalmente. Pero no solo por los puestos de trabajo que se pierden por el camino con esas prácticas, sino también por la desprotección de las propias personas que ejercen en esos puestos de trabajo. Sí, sí. Es decir, una persona, yo por ejemplo, cuando yo me doy de alta en el RETA, en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, yo al darme de alta tengo unas situaciones en mi vida que están protegidas. No solo de cara a jubilación, no solo que me vaya a quedar una jubilación a los 67 años, sino que también lo que queda protegido es, si a mí me pasa algo, que yo pueda tener una incapacidad temporal. Es decir, cuando yo me ponga malo, que me puedan pagar una prestación por incapacidad temporal. Nos puede parecer más pequeña, más grande, o nos puede parecer escasa, como queramos, pero por lo menos que recibir esa prestación. Pero de la misma manera, cuando llegamos, conforme vamos aumentando la edad, no tienes por qué llegar a los 67 años para que te sobrevenga una enfermedad complicada y te genere una incapacidad permanente. O incluso maternidad, paternidad, cualquier prestación que emane de la cotización de uno mismo. Estas personas, como bien dice, los que ejercen, no quien lo maneje, sino quien lo ejerza, también están desprotegidos. Entonces, sí, no, sin duda. Claro, ellos son víctimas. Exactamente. Son víctimas ellos y vosotros. Claro, hay que vehicular, perdón. Sí, sí. Hay que vehicular un sistema para que estas personas puedan entrar en el sistema de trabajadores autónomos de forma regular y puedan competir en las mismas normas de juego que todos y hacer una competencia leal. Respecto a cuestiones de si hay estructuras o no estructuras al margen de la ley, claro, para esto también hay otros colectivos y están las autoridades y fuerzas de seguridad del Estado que seguramente estarán trabajando en esas cuestiones y claro, por mi parte sería un poco atrevido también decir, opinar sobre ese tema concreto. Pero nosotros lo que pretendemos en todo momento es que se cumplan las normas del juego. Cuando yo monto un negocio, que las cumplas tú, bueno, no se me Sí, no, lo estoy señalando, otro. Pero bueno, se entiende. Exactamente, y que todos vayamos un poco, que compitamos de forma limpia, que es lo importante. De la otra manera, la economía sumergida, al final, eso es un beneficio rápido para uno, mucho perjuicio de cara a futuro para otro. Es decir, porque no permite que una y mucho menos localidades pequeñas, no permite que crezca o que se genere riqueza en base pues, a eso, a un trabajo o a un negocio de calidad. Y no crea tampoco una economía social, que es lo que estamos hablando. Efectivamente. Entonces, pero principalmente proponemos eso,
que se ajusten a la normativa. No ajustarse a la normativa al final sale caro, siempre. Y te lo puedo decir, hay negocios que le puede salir muy rentable a muy corto plazo, luego le suele salir caro. Más que nada porque está expuesto. No, claro, al final eso explota por algún lado. En plan, no puedes estar toda la vida claro. trapicheando y que te salga bien. Al principio puedes ganar mucho dinero, pero al final tiene su fin. El no cumplir las normas tiene las patas muy cortas y nosotros lo que pretendemos que las personas que a lo mejor, como tú bien decías, que son las víctimas o los desprotegidos de esta situación, darle una vía para que puedan incluirse como todo el mundo y también gocen de esa protección que podamos gozar los que cumplimos las normas. Y bueno, volviendo a las obligaciones que hemos hablado al principio del autónomo, ¿por qué desde ATA se ha rechazado la nueva cuota que se ha propuesto, ¿no?, de cotización por ingresos reales? Pues muy sencillo, por dos motivos. Por una cuestión quizás de que no, bueno, el principal motivo es que no se ha negociado en la mesa de diálogo. Es decir, ATA está en una mesa de diálogo, ¿no?, y con el propio Ministerio, donde se estaba tratando este tipo de reformas de cara a futuro, este tipo de negociación, ¿no?, o las medidas que se puedan tomar o los cambios que se puedan tomar cuando terminemos toda esta situación, ¿no?, de incertidumbre por la pandemia. ¿Qué ocurre? Que esa cuota es que ha emanado de otra mesa, que era la mesa de diálogo quizás que era de la mesa de diálogo de las jubilaciones y no del trabajo autónomo. Sí, del Pacto de Toledo. Exactamente, con lo cual nosotros entendíamos que no era el sitio, que no era el lugar de donde tenía que emanar esos tramos. Entonces, pues claro, nosotros hemos dicho que todas aquellas medidas que nacen del diálogo social y que nacen con las asociaciones que realmente tenemos conocimiento de la realidad de cada colectivo, al final son medidas justas y que tienen éxito y suelen tener una tasa de éxito muy grande. Entonces, esos tramos, lo que no es normal es que hubiese tramos en los que al final de año el 55% de los ingresos que yo genero terminasen pagándose en impuestos y en cotizaciones, porque entonces sería como decirle a una persona que trabaja de enero a agosto para pagar al erario público. Claro, no incentiva mucho, claro, ¿no? A para que nos entienda un poco quien nos escuche, bueno, quien nos escuche y que no lo sufre, que no es autónomo, ¿no? ¿Había mucha diferencia con el anterior, bueno, con el actual régimen? Sí, a ver, sí hay diferencia. Hay diferencia, sí hay diferencia. Se viene reclamando desde hace muchos años por parte por gran parte de la sociedad o del colectivo autónomo cotizar en base a ingresos reales. ¿Qué ocurre? Esto no es fácil. Calcular este tipo de cosas no es fácil, tienen que negociarse, tienen que dialogarse y ahora no es el momento. Dista mucho de cómo está ahora. A ver, la cotización nosotros partimos de una base mínima. Es decir, cuando tú te das de alta como autónomo, y discúlpame que personalice tanto el tú, Sí, no. una manera de... Sin problema. Cuando vosotros, en este caso vosotros, os dais de alta en el RETA, ¿no?, en el régimen especial de trabajador autónomo, es muy importante saber qué se va a cotizar, ¿no?, y por qué se va a cotizar y qué cantidad real voy a cotizar. Entonces, a mí la Administración me dice, tú tienes una cantidad de referencia que es a partir de la cual se te van a calcular todas las prestaciones que derivan de tu protección. La base mínima son 944,40 y la base máxima, en este caso autónomo no societario, ¿no?, y la base máxima va a ser 4.072 euros. Entonces, tu cuota, lo que tú realmente vas a pagar mes a mes, va a ser el 30,60% de esa cantidad, que viene a ser en torno a unos 288, 87, 88 euros aproximadamente. ¿Qué ocurre? Yo puedo elegir, a lo largo de toda mi vida laboral, como autónomo, puedo elegir subirme o bajarme las bases durante, en cuatro periodos al año, que coinciden con los trimestres. Trimestral. Trimestral. Con los trimestres del IVA. Efectivamente. Entonces, yo puedo subir y bajarla, modularla. ¿Qué ocurre? Que, claro, una persona que tú le das de alta, que yo me doy de alta y el primer mes, nada más que darme de alta, ya tengo un coste de 288 euros, salvo que sea un negocio muy planificado y estructurado. Y en esto sí que quiero hacer mención especial.
o bueno, más que mención, quiero incidir en la importancia de tener un plan de negocio, es decir, no lanzarse, hoy me doy de alta y mañana veo lo que sale. No, hay que estructurar muy bien todo, porque el autónomo cada minuto, una de dos, o te puede generar dinero o te puede costar mucho dinero también, ¿no? Ah. Entonces, yo siempre aconsejo la importancia de realizar un plan de negocio, de estudiar antes la idea, de ver por dónde vienen los costes, por dónde no vienen los costes, qué voy a pagar, qué no voy a pagar y qué me va a suponer, sobre todo desde dónde parto hasta dónde quiero ir. Pero no en la vida, porque eso es muy largo, sino en los 3 primeros ejercicios por lo menos. ¿Qué ocurre? Para eso también decir que nosotros, que a todos los autónomos, a todos los emprendedores que están interesados, que nosotros a través de nuestra asociación, que les recibimos con las manos abiertas para pues bueno, todas esas dudas, todas esas consultas y todas esas cuestiones, tanto de inicio como autónomos consolidados, que estamos para lo que necesiten. Y de hecho también damos webinars y damos jornadas, charlas en las que pues bueno, explicamos todo esto. A ver, que no es una información muchas veces, a lo mejor no puede ser la información muy atractiva de trámites fiscales Bueno, ya. o trámites de seguridad No, social. no como le gusta a la gente. No, pero son desde muy luego. importantes, evidentemente. Claro. Hombre, no es atractivo hasta que te toca el bolsillo. Yo tenía un Entonces ya profesor es interesante. tenía un profesor en la universidad que decía, tú cuando hagas el examen, tú piensas que el dinero las cantidades que hay en el examen es lo que tienes en el banco y lo que sale de tu bolsillo. Y dice, verás cómo apruebas. Y entonces el hombre, y acertó. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros, por ejemplo, es lo que te decía, que 288 euros se puede hacer un poco cuesta arriba, ¿no? Para eso se articuló la medida en 2013 de la tarifa plana, ¿no? Bueno, que en un principio sí que estaba un poco restringida. No era una medida, pues bueno, claro, como todas las medidas al inicio, ¿no? Estaba un poco limitada. Luego, con la reforma urgente de las medidas del trabajo autónomo, sí que se amplió, ¿no?, esa tarifa plana a 12 meses. Entonces, yo durante los 12 primeros meses, por la Tesorería General de la Seguridad Social me bonifica un 80% la cuota, ¿de acuerdo? O, en este caso, en base mínima, la tarifa plana son 60 euros. 60 euros al mes durante los 12 primeros meses. Bueno, pues ahí sí. Luego, del mes 13 al mes 18, me bonifican el 50% de la cuota, que no de la base, ¿eh? La base sigue siendo la misma, o sea que voy a generar los mismos derechos que el autónomo consolidado. Pues en ese caso sí que, pues bueno, son 145 euros, 43, 45 euros aproximadamente lo que pago de cuota. Y luego, pues dependiendo de la edad, de la condición y demás, pues puede ir hasta el mes 24, con una cuota desde el mes 18 al 24 de 200 euros aproximadamente, o hasta el mes 36, depende de los colectivos, ¿no? Con esto, ¿qué quiero decir? Que sí se quiere articular medidas para que sea accesible el RETA. ¿Qué ocurre? Que si yo tengo un negocio durante 2 años y cuando yo llegue a los 2 años me sigue siendo largo pagar 288 euros, lo mismo me tengo que plantear que no estoy gestionando bien el negocio, o que mi negocio no es viable. Que eso también, a ver, esto es como todo. Esto es como un trabajador que entra por cuenta ajena o una trabajadora o una empresa y tiene un mal día. Dices, bueno, es el primer día. Tiene una mala semana, bueno, es la primera semana. Pero si lleva 2 años malos, lo mismo es que no es tu puesto. No es tu puesto. A lo mejor hay que adaptarte o hay que buscarte o tú buscas otra alternativa. Pues aquí igual. Y además la Junta de Andalucía, además que tenemos noticia de que puede prorrogarlo, o ya incluso está prorrogado, la ampliación de esa tarifa plana. Es decir, nos dan una cantidad tanto alzado que complementa desde 60 euros a la cantidad que corresponda en ese momento durante el segundo año. Es decir, en resumen, sería una cuota mensual de 60 euros o de 30 euros, dependiendo de los colectivos, lo que me puede salir a pagar con la tarifa plana estatal y con la ampliación autonómica. Si en 2 años, con 60 euros al mes, tu negocio no funciona, bueno, pues aquí estamos nosotros porque algo no funciona en tu negocio. O no es que tengas que dejar tu negocio, a lo mejor es que tienes que reestructurar algo o tienes que revisar algo o alguna cuestión. Pues para eso estamos nosotros. Desarrollamos programas como de Early Warning, que son para empresas con dificultades,
y tenemos los programas de apoyo que hacemos, las jornadas, en fin, todo el apoyo que puedan necesitar. ¿Jaén es un sitio difícil para abrir un negocio? Tal como pienso yo. Para un autónomo, estamos hablando. Bueno, en general, pero más todavía para un autónomo. Claro, a ver, yo te voy a ser sincero. Yo, claro, es que tú me hablas de... Si me preguntas como jiennense... no, hombre, es broma, es broma. Tanto como jiennense, como Antonio Angulo, como Ata, como lo que quieras. Te voy a decir, Jaén es una provincia muy, muy emprendedora. Es una provincia emprendedora. El problema que, claro, que también se tienen que conjugar varios factores para que ese emprendimiento germine. Esto es como el que planta el que planta cualquier, pues bueno, plantas, ¿no? Cualquier maceta, hay que regarlo, la tierra tiene que tener también propiedades que te ayuden a germinar y a crecer. La gente es muy emprendedora, de hecho, te había traído unos datos porque claro, siempre tenemos ese concepto de Jaén como que es una tierra compleja, es una tierra que no emprende, somos conformistas, acomodados. A ver, es cierto que a lo mejor, pues como todo, hay circunstancias en la vida, las crisis también las sufrimos muy fuertes. Quiero decir, a lo mejor hay ciudades que están más preparadas y la sacudida de una crisis es menor y a lo mejor aquí en la provincia se nota más. Bueno, aquí estamos perdiendo población a chorro, Claro, por ejemplo. Es que Y gente joven, que precisamente verdad, son los que... Jaén, el problema es que tiene una crisis, aparte de lo que está viviendo en el mundo, tiene una crisis propia, Sí, sí. que es un poco también lo que afecta. Exactamente. Entonces, pero fíjate qué curioso que en los primeros 4 meses de este año, ¿de acuerdo? Jaén ha tenido, tiene 2.000, en este caso tiene 2.383 altas en autónomo y ha tenido 2.138 bajas. Es decir, ha tenido más altas en reta que bajas. Hombre, estamos hablando de cantidades fuertes, pero es un dato positivo, ¿no? Y claro que esto, fíjate tú, que el año anterior, en plena época de pandemia, en los mismos meses, es decir, hasta de enero a abril, en los primeros 4 meses, tuvimos de altas 2.436 y de bajas 3.066. Evidentemente hubo un número de bajas muy alto por la situación. Claro. Pero fíjate que incluso... Sí, porque las altas no difieren mucho de las actuales altas. Exactamente, no difieren mucho las del 21 con las del 2020. Es decir, es una tierra emprendedora y además aquí nos conocemos como buscavidas siempre. ¿Qué ocurre? ¿Qué problema tenemos? Hay 2 factores. Uno, sea verdad que se tiene que crear un escenario más propicio para el emprendimiento por parte de las administraciones. Y con esto quiero decir una cosa. Diputación, por ejemplo, aquí a nivel provincial, Diputación de Jaén ha sido la Diputación conjuntamente con la de Córdoba que quizás más acciones de ayuda directa a autónomos ha promovido. Y sobre todo para anclar el reto demográfico en zonas despobladas, ¿no? Que sí que emite esa ayuda. ¿Qué ocurre con esto? Hay diputaciones más activas, hay diputaciones menos activas, independientemente pues bueno, del tamaño de la ciudad y de otras condiciones. Pero también es cierto que lo que tenemos muy poca cultura del fracaso. En Jaén, yo creo que en Jaén y en España en general tenemos muy poca cultura del fracaso y de la segunda oportunidad. Es decir, no puede ser que aquí la persona que emprenda un negocio y fracase se le señale, y no digo, hombre, de la gente que vaya señalando con el dedo. Sí, pero que quede marcado eso como un historial negro en su vida. Y que yo tenga, y que a mí, por ejemplo, pues que yo me quede en deudas de Seguridad Social y de Hacienda y que se me hagan eternas, quitármelas de en medio. Eso en Estados Unidos, si no me equivoco, hay una serie de legislación de segunda oportunidad, digamos que claro, y las propias que ayuda, digamos, a que esa persona pueda resarcirse de un tropezón. Exactamente. De hecho, aquí en España se aprobó la ley de segunda oportunidad, pero, hombre, esa ley... se ha quedado un poco coja. Claro, esa ley realmente es verdad que vehicula caminos para poder emprender esa segunda oportunidad, pero no es muy rápida tampoco. Entonces, claro, lo que necesita es una persona autónoma que tiene un tropiezo también es un empuje rápido.
que no se tiren mucho tiempo en el suelo de arrodillado, porque luego cuesta mucho trabajo levantarse, se te van acumulando las deudas, se te van acumulando y sobre todo también, pues bueno, no tienes fácil acceso a la financiación. Es decir, si yo tengo un tropiezo y quiero retomar el vuelo, no hay programas específicos financieros que me ayuden en el momento que yo tengo deuda o que mi core no se ajusta a lo que las entidades financieras consideran un buen perfil, pues también muchas veces cuesta trabajo. Entonces, Jaén necesita eso, un empuje por parte de todo, administraciones, entidades financieras, ayuntamientos, diputación, agentes sociales, y acostumbrarnos a que fracasar es bueno, porque la persona que se equivoca una vez probablemente no se equivoque una segunda. 2 veces. Pero el que no se ha equivocado nunca, lo mismo, tiene un expediente impoluto, pero puede ser que te equivoques. Entonces, es más probable que te puedas equivocar. Desde luego. Tomás, 5 minutitos, bueno, 6 minutitos. Te quería hacer una preguntilla, no sé si ATA tendrá algún posicionamiento. Hemos estado hablando antes del Pacto de Toledo. El hecho de que las pensiones no contributivas estén dentro de la Bolsa General de las Pensiones, ¿hay algún posicionamiento que tenga ATA de que sigan ahí o que vayan a los presupuestos generales del Estado? A ver, en principio, nosotros en esa mesa de negociación concretamente, posicionamiento de dónde salgan esas partidas, realmente no tenemos. Lo que sí queremos es que el colectivo autónomo tenga toda la protección posible que podamos conseguir y que se equiparen derechos con el régimen general. Es decir, pero en materia de jubilación y en otras materias. Realmente, el tema de jubilación es un tema muy, muy extenso y demás. Entonces, claro, eso también, ahora mismo, como está en la mesa de negociación, yo tampoco no puedo, quiero decir, lo que se hable, se tendrá que hablar, lo que se diga se tiene que decir ahí y a ver qué nos proponen en ese sentido, porque nosotros lo único que sí decimos que los autónomos puedan tener un acceso a la jubilación en igualdad de condiciones que otros regímenes. También depende mucho y esto también hacemos mucho hincapié desde la asociación, es decir, siempre vamos con la cuota mínima, un gran número de autónomos, hay otros que no, que son conscientes de las circunstancias, y siempre nosotros aconsejamos que se cotice lo máximo que se pueda cotizar con criterio económico. De la misma manera que si tú a mí me cotizas siempre por la baja, luego te van a quedar prestaciones a la baja. Va a repercutir en... Exactamente, hay que cuadrar un poco los ingresos que tú tienes con lo que cotizas. Es decir, somos capaces a lo mejor de no subirnos la cuota de autónomo a 288 euros y pagar un seguro por un vehículo a todo riesgo que a lo mejor tenemos en el garaje todo el año, o para 2 viajes que vamos a dar a la costa, ¿no? Sí, hacerlo inteligentemente, pero es que también hay gente que está toda la vida cotizando, como yo conozco casos muy cercanos que llevan desde los 8 años trabajando y cotizando desde que pueden y después y cotizando después el máximo. Y después le quedan 4 perras y si tú tienes ahorro, aquí precisamente en España es que el ahorro es prohibitivo. En muchísimas circunstancias tienes que pagar por cientos de cosas y entonces al final no te salen las cuentas tampoco. Claro, es que ahí es donde, y por eso te decía que hay que cotizar con criterio económico. Es decir, hay gente que va a haber etapas de tu vida que va a tener un nivel de ingreso que te va a permitir cotizar muy alto, y luego va a haber etapas de tu vida que no tanto. Sí hay que tener en cuenta que también todos cotizamos con idea de cara a la jubilación, ¿no? Pero como te decía antes, hay situaciones que se sobrevienen, como son incapacidades permanentes, tanto totales o absolutas, en grado total o absoluto, que eso no avisa. Eso es que eso... son contingencias de la vida y se acabó. Lo mismo te viene a los 58 años, que lo mismo te viene a los 45 o lo mismo te viene a los 30. Entonces, a ver, es cierto que no siempre se puede cotizar a unos niveles altos. Yo hasta ahí estoy de acuerdo contigo de que hay negocios, pues bueno, que dan lo que dan, quiero decir, y que
pero sí es cierto que siempre hay que procurar, sobre todo los años, desde los 40 a los 65, sí hay que ir subiendo progresivamente o hay que subir las cotizaciones, que son quizás las que más, vamos, quizás no, van a ser las que van a marcar la media de cara a la jubilación. También a mucha gente se lo digo, no me vale de nada que tú me cotices por 4.072 euros de base de cotización, es decir, 1.213 euros al mes, una cuota durante 3 meses y que luego no te llegue para pagar el cuarto y te tengas que dar de baja. Claro. No tiene sentido porque entonces todo lo que has cotizado de más No se te va a compensar a cero. Es decir, un autónomo que no cotiza, que tiene lagunas en la cotización, esas lagunas no es como en régimen general que se cubren con la base mínima, sino que es que van a cero. Y un cero en una media te revienta. te parte por la mitad, Sí, exactamente. claro. Entonces siempre, de hecho, nosotros, por ejemplo, hay personas que hay socios que llevan muchísimos, y socias que llevan muchísimos años y nos llaman a lo mejor 1 año antes, 2 años antes o incluso 4 años antes para que vayamos preveyendo la situación, ¿no? Y vayamos haciendo ese estudio o le vayamos indicando cómo está la situación en ese momento para ver lo que más le conviene. Bueno, pues... Se nos quedan muchísimas cosas en sí, el tintero, pero es verdad que el tiempo es el que tiempo tenemos. nos come. Que Tomás, gracias por estar un miércoles más aquí con nosotros. Muchas gracias. Y bueno, Antonio, un placer. Igualmente. Espero que haya aclarado muchas dudas. En verdad, a mí me han quedado muchas cosas claras. Que gracias por hacer esta invitación y nada, que muchísimas gracias por haber venido. Nada, hombre, gracias a vosotros. Ha sido un rato muy ameno, muy agradable y bueno, si hemos aclarado dudas, bien. Y si no, ahí estamos nosotros para resolverlas y para ayudar en lo máximo que podamos. Y nada, que muchísimas gracias y que a vuestra disposición. Pues ya saben, el que necesite algo que sea autónomo, pues simplemente tiene que acercarse aquí a ATA, a la delegación de Jaén. Exactamente. Ahora mismo nosotros, por ejemplo, no sé si te importa que dé el número de Sí, teléfono sí, de ATA, dale, sin problema. no, o a través de la página web de www.ata.es tenemos nuestro formulario de consulta y nuestro número de teléfono gratuito, que es 900-100-060. A través de ese número de teléfono pueden realizar las consultas que necesiten y nosotros pues les atendemos gustosamente. Y también recordarle a nuestros oyentes que bien lo pueden escuchar en directo en el 106.2 o también si no le han dado tiempo a pillar el teléfono por YouTube, en Radio Guadalquivir o en iVoox también. Nada, pues bueno, como un miércoles más, muchas gracias a todos por su atención y que tengan una buena tarde.